En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio de la solemnidad de Corpus Christi. Cristo en la Eucaristía, el remedio que más necesitamos en tiempos de pandemia. En la sección Espiritualidad, agua bendita, crucifijo y sal bendita. 3 poderosos sacramentales para tener en casa y por qué. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, el podcast semanal de los Heraldos. Estamos en el programa número 87 de toda la historia y además el programa número 72 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Aprovechamos también para enviar un saludo muy especial a la audiencia de Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Y también se nos reúne una nueva audiencia que es la de YouTube de los Heraldos en El Salvador. Entonces saludamos a toda la querida audiencia y sobre todo para quienes están llegando al programa. Este es un programa que reúne heraldos del mundo entero que justamente se congregan para comentar aspectos inéditos del Evangelio, para compartir los comentarios que Monseñor John Cla, fundador de los Heraldos, hace en su obra que da origen al programa, que da su nombre al programa, Lo Inédito sobre los Evangelios. Son 7 volúmenes donde el fundador de los Heraldos comenta los Evangelios dominicales de todos los ciclos litúrgicos. Además nos reunimos para compartir noticias del mundo de la Iglesia, responder preguntas de los oyentes y también tratar sobre temas de espiritualidad. Entonces, esto puesto, hoy vamos a comentar el Evangelio de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi. Y para eso se nos reúnen 2 heraldos que vienen de Buenos Aires, Argentina. Y uno es el hermano Pablo Vela, de los Heraldos del Evangelio, que es misionero justamente en Buenos Aires y conduce Buenas noches a María en Heraldos del Evangelio de Argentina. Y ya están llegando en Facebook casi 78 mil seguidores. Y también tenemos al hermano Guillermo Quintana, que hoy se nos reúne por la primera vez, que también es misionero en Argentina y además es especialista en redes de mailing y también en otras especialidades que nos va a comentar de aquí a poco. Bienvenidos a los dos. Salve María. Salve María, hermano. Guillermo, una alegría poder estar aquí con la audiencia. Igualmente le digo, un saludo para todos. Entonces, comenzamos con el Evangelio propiamente de la solemnidad de Corpus Christi, es el Evangelio del día 14 de junio del 2020. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Entonces, este es un evangelio que nos lleva justamente a contemplar todos los aspectos del Santísimo Sacramento, todos los aspectos de la Eucaristía, y justamente en ese tema, Dios se manifiesta con todo su amor a los hombres, ya manifestado en la Encarnación, pero también llega un auge, digamos, inimaginable en la institución de la Eucaristía. Ahora, en esta fiesta, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos crecer en la devoción al Santísimo Sacramento? ¿Cuáles serían los aspectos que más van a ayudar a nuestra audiencia a crecer justamente en las maravillas y, digamos, en ese alimento espiritual y eterno que es el Santísimo Sacramento? ¿Qué les parece? Hermano Gustavo, esta solemnidad es realmente importantísima y al mismo tiempo es muy bonita porque nos invita a crecer en una unión con Dios muy grande, ¿no? Porque como primer aspecto, o tal vez 2 aspectos que me gustaría poder compartir con la audiencia, uno es
la radicalidad de la invitación de nuestro Señor Jesucristo a convivir con nosotros. Porque si nosotros vamos a ver el pasaje evangélico, nuestro Señor Jesucristo dice, el que coma de mi carne y beba de mi sangre, ¿no? Para aquellos que lo escucharon en ese momento, fueron palabras extremadamente fuertes, extremadamente radicales. Fue directo, sin disculpas, sin explicación, directo. Exactamente, y usted va a ver que, como hemos visto en algunos otros pasajes de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor, digámoslo así, va preparando el ambiente, va preparando no solo las almas, sino las psicologías. Y aquí nuestro Señor hace una invitación radical, o sea, vamos al todo por el todo. Y pareciera también como que nuestro Señor tenía el deseo de hacer, al hacer así esa invitación, eso, de causar ese choque. Porque después nosotros vamos a ver que muchos se fueron, ¿no? Y que nuestro Señor le va a preguntar a los discípulos y a los apóstoles que empezaron a seguirlo, y vosotros no os vas a ir. Y nuestro Señor quería hacer esa invitación así de una forma fuerte, radical, porque también Él quería estar de una forma fuerte y radical con nosotros, de una forma en que para la mente humana era inimaginable poder estar. Porque, como usted decía hace un rato, nuestro Señor se había revelado a los hombres ya en el nacimiento, y de una forma al mismo tiempo muy misteriosa, muy humilde, pero también al mismo tiempo dando gracias superabundantes. También ya estamos en una etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cual Él ya fue dando los primeros fulgores de quién es Él. En el convivio, los primeros que empiezan a seguirlo, empiezan ya a contemplar, a vislumbrar la figura de alguien que es fuera de lo común. Más, nuestro Señor Jesucristo quiere también que ellos den pasos para adelante, y pasos grandes, digamos así, como que en este pasaje evangélico Él no quiere que simplemente caminen, sino que salten. ¿Para qué? Para también poder participar de ese salto de convivio, para decirle de alguna forma que nuestro Señor quería tener con nosotros. Porque si nosotros vamos a ver, Nuestra Señora tuvo ese convivio eucarístico, pero me recuerdo que en una ocasión también Monseñor Juan nos comentaba al respecto del profeta Simeón, cuando recibe a nuestro Señor Jesucristo en el templo, cómo él, después de haber pasado por la prueba en la cual había recibido la promesa de que él iba a ver al Mesías, él, por haber sido fiel, no solo vio al Mesías, sino que lo tuvo en sus brazos. Ahora, en este pasaje evangélico, nuestro Señor nos invita no solo a verlo, no solo a tenerlo en sus brazos, sino que Él va a querer entrar en nuestro interior a través de las especies eucarísticas, para ahí tener ese convivio sacral con Él, para ahí ir transformando nuestra vida, ir asumiéndonos, ¿no? Porque si nosotros vamos a ver una cosa muy linda, que recordarán que nos explicábamos, Señor, cómo normalmente nosotros asumimos los alimentos que digerimos. En este punto, en lo que se refiere a la Eucaristía, nosotros somos asumidos por nuestro Señor. Y entonces es una invitación radical, es una invitación fuerte, pero también porque nuestro Señor se quiere dar a nosotros de una forma radical y de una forma fuerte. Y para eso también necesita que nuestro amor haga que la inteligencia y la voluntad vuelen de una forma inimaginable, para poder convivir en ese convivio con nuestro Señor en la Eucaristía. Aquí Monseñor Jonclar trae una frase del doctor Plinio Correa de Oliveira que es también impresionante, porque uno puede ver cómo la Eucaristía como sacramento realmente es una salida divina, es una invención divina, es una creación divina para conseguir que nuestro Señor pueda estar hasta el fin de los tiempos con nosotros. Y el doctor Plinio dice: creo que si yo presenciara la crucifixión y supiera de la ascensión sin conocer la Eucaristía, empezaría a buscar a Cristo por la tierra, porque no lograría convencerme de que Él hubiera dejado de vivir con los hombres. Esa convivencia verdaderamente maravillosa de Jesucristo con los hombres se realiza exactamente por medio de la Eucaristía. ¿Cómo lo ven esto, hermano Guillermo? Bueno, estaba pensando justamente en todo lo que estábamos escuchando. A mí lo que más me llama la atención y lo que más bien espiritual nos podría ser, evidentemente, que es la gracia la que toca los corazones de los hombres, pero a mí me pareció muy interesante el hecho de que, digamos, que la Iglesia festeje el cuerpo y sangre de Cristo, justamente para recordar al hombre
digamos, el artilugio que Dios usó para perpetuarse en el convivio con los hombres, ¿no? Claro. En una cena simple a la vista de los apóstoles y los discípulos, las santas mujeres que podrían estar ahí, sobre todo la Santísima Virgen, era la única que, imagino, habrá comprendido toda la dimensión y la importancia de lo que en ese momento se estaba dando cuando nuestro Señor instituye, ¿no?, este sacramento. Entonces, creo que digamos, es un recurso el más simple, pero que guarda todo un misterio y toda una grandiosidad que nuestras mentes no comprenden si no es por la fe, que es lo que el doctor Plinio decía, ¿no? Él no podría llegar a entender que nuestro Señor, después de haber ofrecido su propia vida, que es lo máximo que un hombre puede dar por aquellos que ama, no hubiese dejado un recurso, un sacramento, para perpetuarse en el convivio con los hombres. Entonces, es un convivio que exige nuestra fe, ¿no? Y que si nuestra fe va creciendo y va amando ese misterio que es la Eucaristía, nosotros podemos dar pasos muy, pero muy grandes en la vida espiritual. Y sobre todo, creo que lo que más hace correr las almas en esa perfección de santidad es uno comprender cuánto somos amados por Dios. Y este sacramento es justamente una muestra que viene a ratificar lo que Él ya entregó, que es su propia vida, por nuestros pecados, ¿no? Eso me llama mucho la atención y lo quería compartir con la audiencia nuestra. Si les parece, para seguir un poquitito en esa línea que el hermano Guillermo decía y que el hermano Pablo también decía, podemos focalizar un poco en la Eucaristía, Nuestra Señora, la Santa Cena, porque Nuestra Señora, claro, en ese momento se encuentra presente. Y también aquí Monseñor John Clan nos dice que si en la Santa Cena se llevó a cabo la transubstanciación, que es justamente el cambio de las especies de pan y de vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, aquí Monseñor John Clan nos llama la atención y dice que durante 9 meses en María se obró la transubstanciación. Entonces, ¿qué les parece ese aspecto para, digamos, también llamar a la audiencia hacia la contemplación de ese aspecto que es Nuestra Señora como Madre de la Eucaristía? A mí me parece bien interesante, hermano Gustavo, porque ahora recordando, el padre Pablo, aquí el superior en Argentina, comentaba un hecho que se dio con Santo Tomás de Aquino, después de él haber escrito el Tratado sobre la Eucaristía. Estamos hablando del gran Santo Tomás de Aquino, ¿no? Doctor angélico, que en materia de doctrina, y él contaba un hecho bien interesante que se va a relacionar perfectamente con lo que usted está diciendo y que nos va a ayudar a profundizar en este aspecto de amor y de fe, que vendría siendo como que la esencia de este convivio eucarístico, porque él cuenta que cuando Santo Tomás termina de escribir ese tratado sobre la Eucaristía, que es impresionante, es de una belleza y un vuelo realmente entusiasmante, él se va delante del altar y le presenta a nuestro Señor Jesucristo sus escritos, ¿no? Como que diciéndole, Señor, esto es lo que escribí de ti, pero ¿será que está bien? Digamos, ¿será que...? Porque él se daba cuenta que por más que había escrito cosas espectaculares, fenomenales, lindísimas, era poco para él. El amor le decía que faltaba, ¿no? Claro. Y ahí, místicamente, nuestro Señor Jesucristo le responde y le dice, ahora no me recuerdo bien la frase en latina, pero le dice, Tomás, has escrito muy bien de mí. ¿Qué te daré en recompensa? ¿Qué quieres de recompensa? Y Santo Tomás, ¿sabe qué responde? Le dice, solo tú, Señor, tú eres mi gran recompensa. Qué lindo. Porque a pesar de que él había comprendido muchísimo, él se da cuenta que el mejor regalo que podía tener era a Dios dentro de él. Él había tenido esas experiencias místicas por las cuales él había convivido y se había sentido amado por nuestro Señor, como nos recordaba el hermano Guillermo. Ahora, recordemos que la teología sobre Nuestra Señora nos enseña que todo lo que sucedió a los santos
y que conviene para Nuestra Señora lo tuvo en grado máximo. Ahora, si Santo Tomás de Aquino tuvo ese convivio con nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál no habrá sido el convivio de Nuestra Señora mientras estaba gestándose la segunda persona de la Santísima Trinidad? Y ahí ustedes recordarán el comentario que el doctor Plinio tanto gustaba de recordar al respecto de las bodas de Caná. Cómo Nuestra Señora, cuando le va a decir a nuestro Señor Jesucristo, ya no tienen vino, ¿no? Les hace falta el vino. Nuestra Señora le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo, llegó la hora de instituir la Eucaristía. Y que nuestro Señor le dice, ¿no? Mujer, aún no ha llegado la hora. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora ya había tenido ese convivio con nuestro Señor en su interior y tenía unas saudades en español sería una especie de nostalgia positiva, ¿no? No hay una traducción propia, pero unos recuerdos de ese convivio que ella quería que todo el mundo lo compartiera, que Claro. quería que estuviese con ella y quería poder hacer partícipes a la humanidad entera y quería, digámoslo así, adelantar el reloj de Dios. Y nuestro Señor da, como digámoslo así, muy precariamente una primera prueba de lo que será ese convivio eucarístico entre los hombres. Pero porque ella conocía lo que era ese amor de Dios por cada uno de nosotros y ese misterio inefable por el cual Él desde nuestro interior quería transformarnos. Y ahí es que nosotros vamos a ver que el modelo de adoración eucarística va a ser Nuestra Señora, que ardía de amor por Él y que en la última cena volvió a tener a nuestro Señor ahí y, como dicen muchos teólogos, permanecieron las especies eucarísticas en ella. Y así es que también ella vivió la pasión y la resurrección a través de esa experiencia mística con las especies eucarísticas dentro de su alma, haciéndose partícipe y corredentora de este misterio divino. Y el Santísimo Sacramento, Monseñor John Clark resalta aquí en su escrito, él dice y afirma, embellece el alma y da fuerzas para enfrentar las dificultades. Nos encontramos en momentos difíciles en que el mundo realmente ha sufrido una transformación psicológica, sociológica de lo más intensas. Y entonces, ¿qué momento para aquellos que tienen acceso al Santísimo Sacramento? Recordar, no podemos dejar pasar sin justamente recibir el Santísimo Sacramento, yendo a confesión las veces necesarias, pero que el Santísimo Sacramento nos va a dar justamente la fuerza para enfrentar todo tipo de dificultades. Y ese es un punto que necesitamos siempre tener presente, ¿no es cierto? Yo creo que sí, eso es muy importante porque nosotros vemos en este mundo de pandemia en que estamos viviendo, muchas veces uno estando en cuarentena y teniendo más tiempo muchas veces para reflexionar y para hacer adoración al Santísimo. Nosotros que, bueno, tenemos vida en comunidad, pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y esa gracia, y eso es lo que nos pasa a nosotros con los comentarios que la gente nos deja, ¿no? Es ahora cuando la persona comienza a entender el valor de aquello que muchas veces tuvimos y que muchas veces no valoramos tanto, ¿no? Claro, es un buen momento para recordar eso, ¿no? Y sobre todo para valorar. Un buen momento, exactamente, para valorar y para valorar lo que es la comunión también, el beneficio que nos trae a nuestra alma con todo lo que ya hemos comentado, pero sobre todo dar gracias a Dios por este recurso que Él usó tan lleno de amor por los hombres, que quiere darse gratuitamente y venir a habitar nuestras almas, siendo que para Él es una humillación. Dios achicarse para entrar en nuestra alma pequeña, egoísta, llena de defectos, ¿no? Cuántas cosas para limar, y que estos tiempos en que estamos viviendo nos ayuden justamente a darle importancia a todo esto que la Iglesia nos enseña, para entender de que nuestra vida depende única y exclusivamente de Dios y de su misericordia y de su favor, ¿no? En ese sentido es bien interesante porque eso que decía el hermano Guillermo, porque un tiempo atrás un sacerdote joven de los Heraldos hacía esa reflexión y él decía, porque una cosa que nosotros tenemos que tener cuidado
que es una estrategia que el demonio puede utilizar en estos días que estamos viviendo, es que ya que en muchos lugares, en cada país, la cuarentena se está viviendo de formas distintas, pero sensiblemente al no poder asistir a la misa, algunos no poder comulgar, no poder tener las vivencias, las experiencias por las cuales por medio de los sacramentos nosotros nos sentimos cerca de Dios, nos puede dar la sensación de abandono, ¿no? Y parecería como que Dios se hubiese olvidado de nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces nosotros fuimos a comulgar de forma, pidámosle a Dios que no haya sido de forma sacrílega, ¿no? Pero muchas veces también de una forma totalmente irrespetuosa, ¿no? Sin darle todo el reconocimiento, todo el honor y toda la importancia que debe de darse a la Eucaristía. Y allí este sacerdote decía, no solo no estamos solos, sino que también esta época nosotros podemos utilizarla también para hacer actos de reparación por todas las comuniones que no han sido bien hechas, por todas las comuniones que han sido hasta sacrílegas y por todas las veces que nuestro amor fue poco de forma voluntaria para ese acto de amor tan grande que nuestro Señor Jesucristo tuvo con nosotros, ¿no? Entonces también es una época en la cual podemos aprovechar a reparar y a amar con más fuerza para que nuestro Señor Jesucristo sea más amado, más adorado y proclamado en el mundo entero. En esa línea que el hermano Pablo decía, nos gustaría de repente tratar un poquitito, por lo menos, en el tiempo que nos falta para este primer segmento, y es que ¿cómo debemos hacer la acción de gracias? Porque claro, muchas veces vemos, sobre todo en el pasado, ¿no? Las personas van a recibir la comunión, ahí van volviendo de la fila, ahí se encuentran con un vecino, lo saludan, se distraen y falta un poco de esa noción de que nuestro Señor, por lo menos en las especies eucarísticas, hasta que se consumen en nuestro cuerpo, son más o menos unos 5 o 10 minutos, aquí Monseñor Jonclá nos dice. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de comportarse en esos 5, 10 minutos? Sabe que en ese sentido hace recordar una reunión, un santo del día. Recordaban las charlas que el doctor Plinio daba para los más jóvenes. Y justamente hay uno que trata sobre eso y que es súper bonito, es súper interesante, que para resumirlo lo máximo posible, él cuenta él cuenta una experiencia que él tuvo y ahí va haciendo una alegoría, va imaginando, ¿no? Y él cuenta cómo a los 15, 16 años, en algunas ocasiones volviendo del colegio, teniendo millones de problemas, sobre todo porque quería mantenerse fiel a la fe católica delante de todos los errores que veían sus compañeros, queriendo ser fiel a que sentía en su alma. A veces había días de calor donde él tenía que volver a la casa y tenía el peso del calor, el peso, digamos así, de sentir la responsabilidad de ser fiel, el peso de todos los problemas, de las persecuciones y todo eso, ¿no? Y él recordaba esa frase latina que la traducción sería: el peso del día viene del calor, ¿no? Imaginarnos un día que vamos caminando, que tenemos todos llenos de problemas, que estamos llenos de angustias, de ansiedades. Vamos caminando y de repente en dirección opuesta a la nuestra empezamos a notar a una persona que sobresale del conjunto, que nos llama la atención. Nos vamos acercando, acercando, acercando y ahí nos damos cuenta que es el propio nuestro Señor Jesucristo que viene en dirección opuesta a la nuestra. Y el doctor Plinio decía, cada uno, según la gracia va tocando su corazón, su alma, podrá imaginarte cómo sería ese Dios hecho hombre que vino a su encuentro. Al darnos cuenta, decía el doctor Plinio, ¿quién es el que está delante de nosotros? ¿Cuál sería el primer acto? Ponernos de rodillas y decir, Señor mío y Dios mío. Y ahí nos decía el doctor Plinio, ahí está el primer acto que hay que hacer cuando Jesús está con nosotros, adorarlo, la adoración. Creo firmemente que estás aquí, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y lo creo más firme que si lo viese con mis propios ojos. Ahí está Dios que quiere venir a estar con nosotros, como también el ángel de Portugal le enseñó a los pastorcitos. Y ahí el doctor Plinio decía, después de que lo hemos adorado y que nos damos cuenta que estamos delante de Dios, ese Dios que es infinito, nosotros finitos, mas ojalá fuésemos finitos y limpios. Estamos delante de ese Dios que murió en la cruz por nosotros, que nos ama y al cual muchas veces nosotros dijimos, Señor, tú moriste por mí y a mí eso no me importa cometiendo un pecado. Y ahí decirle, Señor, perdón,
pequé contra el cielo y contra ti. Y hacer ese acto de reparación, Primero reconocerlo como Dios. Al reconocerlo como Dios, darnos cuenta que no hemos sido fieles a ese Dios que tanto nos ama y pedirle, Señor, te pido perdón. Perdón por mis pecados, perdón por los pecados del mundo, perdón porque tantas veces eres ofendido. Y ahí el doctor Plinio decía, puestos de rodillas, arrepentidos por todas aquellas faltas que hemos cometido, no puede dejar de nacer de nuestro corazón un acto de gratitud a ese Padre que aún así, en medio de las dificultades de la vida, en medio de las ingratitudes que nosotros hemos tenido para con Él, aún así ese Padre viene a nuestro encuentro. De nuestro corazón solo pueden hacer un gracias, Señor. Y ahí viene el acto de agradecimiento. Y habiéndolo adorado, habiéndole pedido perdón, habiéndole agradecido tantas cosas, ahí el doctor Plinio decía, y ahora llegó la hora de pedir, y es para pedir mismo, para pedir todo y de una vez y para siempre. Y para siempre. ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué? Porque yo sé que si pido con fe, Él me lo va a dar. Todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Pedid, recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os será abierto. Y ahí estaba. Ahí nos decía el doctor Plinio, para resumir, porque era una reunión como de una hora, súper bonita. Ahí decía, adoración, reparación, acción de gracias, petición. Ahí nosotros podremos durar no 10 minutos, sino todo aquello que vaya en el fondo de nuestro corazón, la gracia tocándonos en ese convivio con aquel Dios que vino a visitarnos, que está con nosotros y que Él tiene mucho más deseo de estar con nosotros que nosotros con Él, pero en el cual Él va alimentando nuestra alma, va limpiando nuestra alma, nos va fortaleciendo y nos va asemejando a Él gracias a por medio de la gracia de Dios que nos va santificando y nos va fortaleciendo. Muy lindo. Hermano Gustavo, me gustaría completar, ya que hablamos del doctor Plinio y sobre la recomendación que él daba para los más jóvenes al respecto de cómo se hace una acción de gracias. Me gustaría comentar lo que él mismo, cada comunión era lo primero que él pedía, ¿no? Que era, primero, la gracia de que Dios le conceda, digamos así, la mayor devoción a la Santísima Virgen, de la cual el hombre es capaz y la gracia es capaz de darnos, ¿no? O sea, llegar a ese auge de devoción a la Santísima Virgen y pedirle que ella nos preste su corazón para adorar dignamente a su Hijo Jesús que acabamos de recibir, ¿no? No, tal vez una cosa que sería interesante antes de terminar este segmento, hermano Gustavo, sería dos cosas. Una primera es que en los lugares donde podamos ya acercarnos a la comunión, acercarnos con fervor, con entusiasmo, con ánimo, con mucha más en amor a esa Eucaristía, a ese Dios que viene a estar con nosotros, que quiere convivir con nosotros y pedirle con fe, pedirle con mucho entusiasmo, porque Dios nunca nos va a abandonar. En los lugares donde las medidas sanitarias todavía no lo permiten, que podamos también hacer la comunión espiritual. Monseñor Juan, ¿cuántas veces no nos alentó a hacer comuniones espirituales? Porque decía, comunión sacramental nosotros podemos recibir 2 veces al día, comunión espiritual podemos hacer las que querramos, recogernos en un momento del día y hacer la comunión espiritual, ya sea utilizando la guía de alguna comunión de un santo o aquello que vaya en el fondo de nuestro corazón. Pero pedir a Nuestra Señora que nos haga almas eucarísticas y que por las gracias alcanzadas de ella, Dios nos permita arder en amor a la Sagrada Eucaristía. Y de ahí me gustaría invitar a la audiencia a que, digámoslo así, hagamos viral este Corpus Christi de este año, que coloquemos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en todas partes, yo amo la Eucaristía, que hagamos que se haga viral y que el mundo entero proclame a Cristo en la Sagrada Eucaristía, Rey y Señor nuestro, pero que ha querido venir a estar en nuestros corazones para convivir, santificarnos y llevarnos un día al cielo con Él. Muy bien, lindísimo. Y entonces, para terminar este segmento, utilicemos también las palabras de Monseñor John Cla en su libro y dice: pidamos a Jesús sacramentado en esta fiesta de la Eucaristía un amor íntegro y una entrega total a Él,
única restitución digna para todo lo que recibimos de Él. Y rebosemos de alegría y entusiasmo al ser tan amados individualmente por un Dios que ya en esta vida es nuestra recompensa muy abundante. Vamos a un corte con el coro de los Heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con el segundo segmento del programa. Hoy es el segmento Espiritualidad y va a tratar sobre 3 sacramentales que debemos tener en casa. Enseguida volvemos. Ad te elevavi oculos meus, qui habitas in celis, ecce sicut oculis servorum, manibus hominorum suadum. Sicut oculi ancilei manibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum donec misereatur nostri. Miserere nostri Domine, miserere nostri, quia multum repleti sumus vexatione, quia multum repleta est anima nostra, opprobrium abundantibus et despectio superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nisi quia Dominus erat in nobis dicat nunc Israel, nisi quia Dominus erat in nobis, cum exsurgerent homines in nos, forte vivos deglutis et nos, cum iasceretur furore orum minus, forsitam aqua absorbuis et nos, torrentem petransivit anima nostra, forsitam pertransisset anima nostra aquam intolerabile. Benedictus Dominus, qui non dedit nos in captionem delitibus eorum. Anima nostra sicut passere recta est, nellaque ovenantium. Laqueus ointritus est, et nos liberati sumus. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Qui confidunt in Domino sicut monensium, non commovebitur in aeternum qui habitat in Hierusalem. Montes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque in saeculum. Quia non reliquet Dominus virgam peccatorum subverso ad Deus forum, ut non excedat minutia di iniquitate manus sua. Bene fac Domine bonis, et rectis corde. Declinantes autem in obligationes aducet Dominus operantibus iniquitatem,
Pasamos ahora entonces a la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Hoy tenemos un tema que habla mucho de la protección que necesitamos tener y de los auxiliares que la gracia nos brinda y que son llamados sacramentales. Los sacramentales son pequeños artículos religiosos, pero que nos pueden ayudar muchísimo a protegernos, a proteger a nuestra familia, y son muy buenos, por supuesto, para tenerlos en casa. Y hoy vamos a tratar de 3 de ellos, que son el crucifijo, el agua bendita y la sal bendita también. Pero antes que nada quería preguntarles, los sacramentales, ¿qué vienen a hacer exactamente? Bueno, los sacramentales, lo que podemos decir es que son como una especie, ¿no?, una extensión de los sacramentos, ¿no?, de los 7 sacramentos, y que nos traen la gracia de Dios específicamente. Esto la Iglesia nos enseña que son usados justamente para prevenirnos y protegernos de los ataques del demonio, de las tentaciones, y por eso es que la Iglesia los sugiere, por ejemplo, al agua, a la sal o algún, no sé, crucifijo, una medalla, puede ser una reliquia de un santo. Todo eso va acompañado por la bendición que la Iglesia le da a estos sacramentales justamente para ayudarnos en el camino de las tentaciones, ¿no? Entonces es una ayuda espiritual que nos inspira a vivir una vida santa y enfocada hacia Dios. El agua bendita, por ejemplo, ¿cómo le explicamos mejor a la audiencia o quizás algún otro aspecto que no es tan comentado sobre el agua bendita? Es muy interesante porque nosotros vamos a ver que el agua bendita tiene como 2 significados, ¿no? Uno, primero nos recuerda ese momento maravilloso en el cual fuimos bautizados y fuimos limpiados de la culpa original. El agua lava, el agua limpia. Y en este caso nos recuerda de cómo fuimos perdonados de ese pecado que traemos desde Adán y Eva. Pero también es una cosa bien interesante porque el agua bendita, aparte que es fácil tenerla en casa, ¿no?, porque podemos colocar una pila, o recordaban, por ejemplo, Monseñor, que nos enseñó cuántas veces, ¿no?, que vino el doctor Plinio a tener en nuestra mesa de luz un pequeño recipiente bonito con agua bendita para persignarnos. ¿Por qué? Porque también nos recuerda el tema de la purificación de nuestra alma, ¿sí?, de nuestra purificación espiritual, ¿sí? Entonces, es bien interesante porque el demonio odia el agua bendita. Obviamente, ¿por qué? Porque es el impuro y el sucio por excelencia. El otro día el padre Pablo nos recordaba una cosa bien interesante y él decía que cuando yo hay un demonio que me está tentando, si yo inmediatamente hago la señal de la cruz, ese demonio va a salir, ¿verdad que sí? Pero en un momento él va a volver para tentarme. Ahora él nos recordaba que si hacía esa señal de la cruz con agua bendita, el demonio ya no, ese demonio, vendrá otro, pero ese demonio en específico ya no puede volver. Entonces, una simple señal de la cruz con agua bendita no solo nos va a purificar, sino que nos va a defender de todas las tentaciones, de todos los ataques que el demonio constantemente nos va a estar haciendo para poder hacernos pecar. Más es bien interesante también porque el agua bendita recuerda un momento muy importante de la redención. Y todos recordaremos que cuando nuestro Señor Jesucristo ya estaba en lo alto de la cruz, viene Longinos y ensarta, ¿no?, la lanza que llega hasta su sagrado corazón. Y de ahí sale sangre y agua. Y nos recuerda esa agua que emanó del costado de nuestro Señor Jesucristo, que no solo nos limpia del pecado, sino también hace que nos recordemos de la derrota que el demonio sufrió en lo alto de la cruz. Entonces tiene un lado de purificación y un lado de victoria delante del mal. Y por eso es muy recomendable que las familias tengan agua bendita. Tenemos que tener cuidado de que estos sacramentales no se nos conviertan a nosotros en amuletos, ¿no? Hay una gran diferencia. Una cosa es utilizarlos con fe, con devoción, y otra cosa es utilizarlo como simples amuletos. Y por eso es que muchas veces no son bien vistos por las personas,
pero porque las personas las han ido tergiversando. Pero tener en la entrada de la puerta una pila de agua bendita pequeña, en la entrada, en algún lugar donde constantemente la familia pase, en un corredor o en la entrada para las habitaciones, en un lugar que sea de fácil acceso, nosotros constantemente persignarnos con el agua bendita para ir lavando nuestra alma y recordarnos de la victoria del bien sobre el mal en lo alto de la cruz. Otro sacramental muy poderoso que justamente recomienda a la Santa Iglesia es el uso del crucifijo. Entonces, para la audiencia, ¿qué hacemos con el crucifijo? ¿Dónde lo ponemos? ¿Cuál sería la manera más así efectiva de beneficiarse de este sacramental? Sí que es un sacramental que yo creo que hasta muchas veces todos tenemos en casa y capaz que ni sabemos por qué lo tenemos, ¿no? O sea, medio decorativamente, ¿no? o tal vez de una forma muy casi sí, decorativo, simbólico, ¿no? Porque todos sabemos que sí, que es Jesús que murió en la cruz, pero eso quiere decir mucho, ¿no? Recordemos que en el altar de la cruz, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, ¿no? Venció al demonio, venció al príncipe de las tinieblas. Y no solo es que el crucifijo nos recuerde ese acto de amor hacia nosotros, muriendo en la cruz, redimiéndonos, sino que también tiene un efecto muy poderoso y que es de disuadir a los enemigos espirituales. El crucifijo es un verdadero flagelo para el demonio y sus secuaces. ¿Por qué? Porque le recuerda esa gran derrota que él sufrió a los pies de la cruz. Por eso es muy, pero muy beneficioso que, por ejemplo, tengamos el crucifijo. Ahí sí que damos esa recomendación, ¿no? Los heraldos siempre a la cabecera de nuestra cama tenemos un crucifijo para que nuestro Señor Jesucristo esté protegiendo nuestro descanso, la habitación, todo. ¿Por qué? En los momentos que nosotros podamos sentir una tentación, en los momentos que estemos desanimados, en los momentos que estemos pasando por una tribulación, nosotros ver a nuestro Señor, y si es una tentación contra cualquier pecado, nosotros decirle, Señor, ayúdame. Por la sangre que tú vertiste por mí en la cruz, ayúdame a no caer en la tentación. Y entonces si nos sentimos desanimados, nosotros ver hacia lo alto de la cruz y ver a nuestro Señor Jesucristo, que después de haber caído 3 veces, ser flagelado y ser crucificado, ahí dio su último suspiro por cada uno de nosotros. Pero también el crucifijo nos va a ayudar para que contemplándolo nos recordemos que el bien venció y que nosotros podamos hacer como lo que una vez nuestro Señor le pidió a San Jerónimo. En una ocasión, San Jerónimo se encontraba trabajando y escucha en su voz interior que nuestro Señor le dice, Jerónimo, dame todo. San Jerónimo queda asustado, dice, Señor, ya te lo he dado todo. Jerónimo, dame todo. San Jerónimo va delante de una imagen de nuestro Señor, lo poco que tenía, no sé, una mesita, sus libros, todo, Señor, yo soy tuyo, aquí está todo lo poco que tengo. Y ahí escucha la voz de nuestra Señora que le dice, Jerónimo, dame tus miserias. Porque nuestro Señor cargaba con ellas. Y ahí también nosotros podemos clavar en el altar de la cruz todas aquellas cosas que muchas veces nos alejan de Dios. Nuestras miserias, nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestra falta de fuerza, nuestra falta de ánimo, nuestros miedos, todo a los clavado en la cruz para que Jesús haga que con el auxilio de su gracia nosotros podamos vencer todo aquello que nos aleja de Él. Y una vez más, Él muriendo por nosotros de una forma simbólica y reinando en nuestra alma, nosotros podamos alcanzar la santidad. Y por eso el tener la cruz, contemplarla constantemente, va a ser un sacramental de gran auxilio para nuestra alma en el día a día, sobre todo en los momentos que sintamos que las fuerzas nos hacen falta. Y finalmente, un sacramental que a menudo se descuida, no es costumbre usarlo en las parroquias, encontramos poca información inclusive a su respecto, y se trata de la sal bendita. Hermano Guillermo, ¿qué podemos recomendar sobre la sal bendita? Bueno, la sal bendita podríamos decir que no es un sacramental muy usado. Sí se lo utiliza para la bendición del agua, que después será el agua bendita, pero el significado es que la sal da sabor, ¿no?
Una comida sin sal podríamos decir que no es comida. Y también su otra función es la de preservar de la corrupción. Esto traducido al lenguaje espiritual, porque justamente al ser un sacramental es materia sobre la cual la Iglesia pone su bendición y que le da otro significado, es que la sal nos da el sabor de las cosas divinas y nos preserva de la corrupción, del pecado. ¿Y por qué es usada en las casas? Justamente para que nos libre de todas las influencias del demonio y del mal que pueden haber en nuestros hogares o, en fin, en aquellos lugares que nosotros frecuentamos, para justamente preservarla de que la corrupción entre en nuestras casas. Y la corrupción, en cuanto, digamos, padre de la corrupción, es el demonio, que es el padre de la mentira, ¿no? Es justamente lo que corroe nuestras almas por dentro. Entonces tiene ese valor. Entonces, 3 pequeños artículos religiosos que pueden ayudar a proteger a nuestra familia, que son el agua bendita, la sal bendita y el crucifijo, y que realmente queremos entusiasmar a nuestra audiencia para que pasen a utilizarlo de manera diaria para proteger el hogar. Pasamos ahora brevemente a las noticias de lo que ocurrió en la iglesia y en el mundo. Y tenemos un cable de Gaudium Press News que nos anuncia que el presidente de la Asociación Italiana de Médicos Católicos anuncia que la comunión en la boca es más segura que la comunión en la mano. El profesor Filippo Maria Boscia dice que la comunión en la mano contrae un mayor riesgo de contagio. El profesor Filippo Maria Boscia es presidente nacional de la Asociación de Médicos Católicos Italianos y una personalidad en el mundo de la medicina de su país. Por ello y muchas más razones, su parecer sobre si la comunión en la boca o en la mano, ahora que el mundo católico está retomando las misas con fieles, es y será muy escuchada. Contento de que se permitan las misas públicas y después de manifestar su alegría por la autorización de misas con fieles en su país, también se preocupa porque en esas celebraciones se cuide la salud de las personas y por ello opinó de la forma en que debe darse la comunión. El problema que nos preocupa a todos, afirmó a los médicos en primer lugar, es la propagación de los virus. Lo que es seguro es que las manos son la parte del cuerpo más expuesta a los virus porque tocan todo, desde las cosas infectadas hasta el dinero. Hay gente que está obsesionada con la idea de infectarse y enfermarse, dijo el médico. Es por lo anterior que afirmó que la comunión en la boca es más segura que la comunión en la mano. Las manos, como dije, tocan todo, así que la comunión a mano es definitivamente más contagiosa. En África, por ejemplo, hice operaciones en un quirófano junto a una carretera polvorienta. No era un buen ambiente, pero nadie se enfermó por ello. No fue un riesgo para estas personas. Se profundizó también sobre la extraña práctica de repartir la comunión con pinzas. Sí, leí sobre las pinzas, afirmó. También la propuesta de distribuir las hostias consagradas en pequeños sobres para que fueran llevados. En serio, después de la gripe española seguimos practicando la comunión oral y todo fue igual que antes. Creo que estamos cruzando la línea del sentido común. Si la salud es importante, no hay duda, pero no a la exageración y a la extravagancia. Como médico estoy convencido de que la comunión de manos es menos higiénica y por lo tanto menos segura que la comunión oral. Aparte de eso, no se nos dice todos los días que nos lavemos las manos, que nos desinfectemos, que no llevemos las manos a la cara, a los ojos, a la nariz. Tenemos que seguir algunas reglas saludables que son útiles. No debemos tener miedo y mucho menos perseguir intereses comerciales, expresó el doctor. El profesor Boscia también se explayó sobre las debilidades propias de los últimos años de la vida de las personas mayores y lo ambientó en la situación actual de la pandemia. La fragilidad siempre ha acompañado la última etapa de nuestras vidas en la cual nuestra salud es más vulnerable. No quiero poner un caso en términos de tratamiento de pacientes. Si tuviera que hacer críticas, las dirigía a las familias. Muchos de los muertos murieron en casa de retiros. En muchos casos las familias han enviado a sus seres queridos allí. Y me pregunto, ¿por qué no los mantuvieron con ellos? A cierta edad las personas necesitan mucha más humanidad que cualquier tratamiento. Desafortunadamente, hay una tendencia a llevar fuera y hospitalizar. Haciendo así, hemos esterilizado y estandarizado los ritos de transición, pero los deshumanizamos, perdiendo así el sentido de la compasión, de la piedad, en el verdadero sentido de la palabra. Realmente muy interesantes estas declaraciones.
del profesor Filippo María Boscia, que esperamos contribuyan también a nuestra audiencia para formar una opinión al respecto de la pandemia. Pasamos a la última sección del programa, que es la sección Sugerencias de la Semana. Es una website, un libro, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado y que nos gustaría recomendar para el beneficio espiritual de la audiencia. Hermano Pablo, ¿qué podríamos recomendar en esta semana? Esta semana tenemos un artículo muy interesante del padre Fernando Gioia que se titula Quedarse en casa en nuestra iglesia doméstica. Y él va a hacer una reflexión muy interesante porque la agitación de la rutina odierna hace que no raras veces nosotros dejemos de darle la debida importancia a la convivencia en el hogar. Y ahí él nos hace una invitación. ¿Por qué no aprovechamos las actuales circunstancias de pandemia, de cuarentena y cosas así para crecer en el afecto y en la devoción? Creo que va a ser un artículo muy actual y que ayudará mucho a las familias a poder sacarle el jugo a este tiempo que estamos viviendo tan fuera de lo común para crecer en el amor en familia, en el amor a Dios y así podernos fortalecer. Colocamos entonces en las notas del programa, para quien nos escucha en la website nativa del programa, loinéditomultimedia.com, entonces pueden encontrar en las notas del programa justamente este enlace hacia reflexionando.org, esa website tan pero tan interesante que el padre Fernando Gioia nos comparte día a día, semana a semana. Hermano Guillermo, ¿qué tendríamos para recomendar esta semana? Bueno, yo lo que les podría recomendar es particularmente estaba terminando de leer un libro sobre Santa Juana de Arco, que es muy, pero muy impresionante, porque según la hermana Marie, que es la autora del libro, hace un destaque muy importante sobre la vida de Santa Juana de Arco, que se podría decir que es de las santas que más documentadas han quedado en la historia de la Iglesia, digamos, ¿no? No solo por su vida, por quién fue, sino por todo lo que ella pasó. Todo ha quedado escrito en la historia y ha escrito un libro que se llama Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Mártir. Nosotros pensemos que Santa Juana de Arco era una niña, cuando es llamada a liberar a Francia de los ingleses. Imagino que la gente ya más o menos tiene claro sobre quién fue Santa Juana de Arco, pero lo que me está llamando la atención es cómo Dios llamó a una niña, sobre todo mujer, no digo esto por menospreciarla, sino para que nosotros veamos que cuando Dios llama a un alma, si esa alma se entrega de forma generosa, es capaz de hacer estos grandes cambios, que fueron los cambios que se dieron en la Francia de esa época. Y sobre todo lo que llama mucho la atención es, primero, su docilidad a la voz de Dios, su generosidad de entrega, sobre todo en ella tener que frecuentar el ambiente de lo que es un ejército, que es contrario al de la mujer, porque en esa época la mujer no iba a la guerra, y sobre todo su fidelidad, viendo llegar su muerte, que ella misma profetiza, y hacer un acto de fe en lo que Dios le reveló, y que a pesar de ella estar viviendo, digamos así, esa contrariedad, muerta en la hoguera, creer aún así en que Dios no le mintió. Y que creo que eso nos puede dejar una gran enseñanza a todos nosotros. Y a quien les habla le gustaría recomendar un libro en formato ebook en nuestro site loinéditomultimedia.com y se llama La Sagrada Eucaristía. ¿Qué es exactamente la Sagrada Eucaristía? ¿Por qué los santos le llaman el pan de los ángeles? En esta obra encontrarán realmente todo sobre la adoración eucarística, son 152 páginas y realmente se van a deliciar. Y es una lectura muy oportuna, sobre todo para este fin de semana que celebramos la fiesta de Corpus Christi. Pueden encontrar entonces el enlace en las notas del programa. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más
lo inédito sobre los evangelios.